revisar un poco los conceptos, vamos a revisar principales de algo que me gusta mucho de PMI, que es el triángulo del talento. Mi nombre es Enrique Aparicio, yo los voy a acompañar en esta breve masterclass que vamos a llevar a cabo, donde, bueno, espero que puedan llevarse algunos conceptos y sobre todo ver qué es lo que está haciendo el mundo de la gestión de proyectos y cuál es la tendencia que se está conduciendo ahora mismo. Bien. A ver, déjenme, por favor, un ratito. Bien, entonces, como les decía, este es un taller que va a girar en torno al triángulo del talento, ¿no? Un concepto que quiero compartir hoy con ustedes, muy importante para todo este tema de la dirección de proyectos, porque en definitiva nos va a decir cómo nosotros identificamos a un gestor de proyectos, un project manager, a un director de proyectos en un ámbito de competencia, cómo lo podemos identificar como competente, ¿no? Y eso es básicamente lo que vamos a explorar en este taller. Es importante que podamos entender cuál es la expectativa que tenemos de esto y, por otro lado, cuál es la importancia, ¿no? ¿Cuál es la expectativa y la importancia? Primero, vayamos por la importancia. Creo que es fundamental entender el rol del project manager, de la persona que va a dirigir los proyectos en el ámbito de su proyecto, evidentemente, pero también en el ámbito empresarial y del negocio, ¿no? Y ahí me explico un poquito. Hace poco, les digo un par de años atrás, el rol del director de proyectos se limitaba a conducir que los proyectos lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces tenía los conocimientos, las habilidades para llevar los proyectos hacia buen puerto. Pero esto ha ido cambiando en el tiempo y evidentemente estos cambios han producido actualizaciones en el entorno y ya no se requiere solamente que alguien conduzca los proyectos y que puedan llegar a buen puerto. Hoy por hoy es muy importante también complementar estas habilidades con visión de negocio, ¿no? Visión de negocio y entender todas las formas de trabajo que puedan existir en torno a la gestión de proyectos. Por lo tanto, lo importante de esta actualización, de ver este triángulo del talento, que ya, bueno, ya vamos a entender poco a poco de qué se trata, es tener esta actualización en la visión hacia dónde está yendo el director de proyectos, ¿no? Entonces, el director de proyectos, un director de obra, alguien que hace implementaciones de los proyectos, por lo tanto, ya tiene un rol un poquito más amplio que involucra más formas de trabajo, más temas de negocio y evidentemente lo que siempre ha estado presente, más temas de relación de trato persona a persona. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar, ¿no? La expectativa que de pronto debiéramos tener en este taller va a girar bastante en torno al rol del project manager y cómo se está actualizando este rol en este ámbito, ¿no? Entonces, la expectativa ahí va a ser muy importante ponerla en cuanto a que hoy nos vamos a ir con un entendimiento de qué es lo que deberían hacer los project managers en adelante. Bien. Dicho todo esto, podemos entrar ya en materia, ¿no? Entonces, lo primero es ¿por qué? ¿Por qué el triángulo de talento se pone al frente, ¿no? ¿Por qué este símbolo, ¿no? El Project Management Institute que vemos acá arriba decide eh, poner el triángulo del talento al frente, ¿no? Entonces, es una evolución, ¿no? Los proyectos han ido cambiando en el tiempo y ya no se manejan proyectos en su mayoría en un formato de cascada, ¿no? De consecución predictiva es el término, digamos, que utilizaríamos acá,
sino que ahora ya tenemos una serie de proyectos que se van a manejar en ámbitos mucho más complejos. Y mejor exponerlo en un ejemplo que en palabras. Imaginen, ¿sí? Un proyecto. Imaginen que tenemos que cambiar en este estudio donde estoy dando esta clase, tenemos que cambiar el piso, ¿sí? El piso es alfombrado, pero queremos volverlo entablonado, queremos volverlo de madera, ¿no? Entonces, la habitación serán, no sé, unos 6 metros cuadrados y tiene una forma más o menos rectangular, por lo cual el alcance de este proyecto está bien definido y muchos proyectos se manejan de esa manera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo más lógico que vamos a hacer en ese ámbito? Llamaremos a un contratista, alguien que nos pueda hacer el retirado de la alfombra, colocar el entablonado y acabó el proyecto. Entonces, ahí tenemos que ver que un concepto clave es que cuando el alcance está bien definido, ¿no? Entonces, cuando el alcance está bien definido, este triángulo comanda al cronograma y costos. Por eso utilizo el símbolo de un triángulo, porque el triángulo nos dice que la cabeza, la parte de arriba del triángulo, es el alcance y cuando está bien definido, entonces generas una planificación predictiva. Puedes predecir cuánto va a costar y en cuánto tiempo se va a hacer. Bien, eso es la gestión clásica de proyectos. Pero imagínense que los proyectos han cambiado. Y ahora el requerimiento del cliente no solamente es quiero cambiar el piso alfombrado por eh, un entablonado. El requerimiento del cliente puede ser, que antes se veía mal además, ¿ah? El requerimiento del cliente puede ser, necesito que este estudio sea un ambiente para dar clases virtuales apropiado y que me inspire a dar mejores clases, ¿no? Cambia radicalmente todo, ¿no? Porque para empezar, el triángulo del que estábamos hablando se invierte, ¿sí? Y esto es muy importante. El triángulo se invierte. ¿Por qué se invierte el triángulo? Porque ya no podemos definir un alcance. ¿Qué inspira al facilitador a poder dar mejores clases? Depende de cada facilitador, ¿no? Pero es más, quiere cambiar toda la habitación, pero ¿qué significa cambiar toda la habitación para que sean mejores clases? Habrá que trabajar desde la iluminación, la disposición de equipos, la pizarra virtual, etcétera. Es decir, son muchos más temas que obras civiles. Por lo tanto, probablemente al contratista que teníamos en el primer escenario, mm, no lo vamos a poder utilizar en este caso, a menos que se actualice, ¿no? Por eso viene este tema del triángulo del talento, porque si ese contratista se actualiza, va a decir, sí, acepto el proyecto. Acepto, sí, es ambiguo, entonces tengo que utilizar nuevas formas de trabajo, por lo tanto tengo que invertir el triángulo, decir que el cronograma y el presupuesto son las variables independientes. Usted, señor cliente, fíjeme esas dos variables y yo voy a construir alcance. Y para hacer eso hay una serie de métodos, formas de trabajo, plataformas y demás que se pueden explorar más adelante. Pero ese es el motivo por el cual PMI, ¿no? El Project Management Institute, una organización que es, digamos, rectora y tiene toda la espalda histórica para poder dar los lineamientos de cómo deberíamos gestionar nuestros proyectos, pues pone todo esto al frente y dice, bueno, ok, si vas a invertir el triángulo, ¿no? Tienes que tener algo para poder identificar y necesitas a alguien más que algo, alguien que sea un project manager. Necesitas un gerente de proyecto, un director de proyecto que además sea competente. Pero ¿cómo voy a definir que el tipo es competente? ¿Ven? El triángulo del talento debiera ser la respuesta, ¿no? Una persona competente debiera cumplir, una persona, un project manager, un director de proyecto competente, debiera satisfacer este triángulo del talento, ¿no? Voy a hablar un poquito de historia. Esto es un tema que ha ido evolucionando, ¿ya? El triángulo del talento ha ido evolucionando. Antes hablábamos de que era este el triángulo y ahora estamos hablando de este, ¿ya? Y nosotros obviamente nos vamos a concentrar en el nuevo. Pero ¿por qué quiero hablar del primero? Porque me ayuda mucho a poder decir por qué es un triángulo y no un hexágono, por qué no han inventado
otro método, otra metodología, ¿no? Porque básicamente el triángulo representa los tres elementos que hacen competente a cualquier persona. Y ya no voy a hablar, ya no estoy hablando y ni voy a hablar de PMI. Ahora estoy hablando en general. Lo que hace competente a una persona son tres cosas, según el enfoque de competencias. Evidentemente, bibliografía para definir competente hay mucha, pero de acuerdo a la definición del enfoque de competencias, que es el que regularmente se aplica en universidades, trabajos y demás, te dice que una persona para ser competente tiene que saber ser, saber hacer y saber conocer, ¿no? O sea, los tres saberes fundamentales. El tiempo se ha incluido nomás, pero no nos compliquemos, quedémonos con esos tres. Tú tienes que saber hacer algo, saber ser algo y saber conocer algo. De hecho, la mejor forma de definir la descripción de un puesto de lo que sea que vayas a contratar es esa, ¿no? Yo cuando hago los perfiles de puesto digo, ok, ¿qué tiene que saber hacer? El tipo tiene que saber hacer algo, tiene que tener aptitudes. Bueno, gestionar proyectos, hacer cronogramas, hacer seguimiento, algo tendrá que saber hacer, ¿no? ¿Qué tiene que saber conocer? Bueno, tiene que tener un fundamento teórico, conceptual para lo que hace. De lo contrario, no es competente. Puede ser pragmático y puede ser muy bueno, pero no termina siendo competente, porque la competencia se la gana cuando el conocimiento se pone en práctica. Cuando es solamente práctica, es una técnica, pero dista un poco de la competencia. No nos vamos a meter en temas de educación, pero, bueno, para definir el cargo tiene que saber conocer algo, ¿sí? Bueno, y lo más importante, tiene que saber ser algo. Tú esperas de una persona aptitudes. Se dice, Marta Ayes, de hecho, dice que contratamos por aptitud y despedimos por actitud. Fíjense lo curioso de la frase, ¿no? Contratamos normalmente, y ese es un error además, ¿no? O sea, lo dice como error. Contratamos por aptitud, porque sabe hacer algo, pero despedimos por actitud. Y eso es cierto, ¿no? Es decir, evidentemente la actitud suma, multiplica, genera un efecto en el proyecto muy potente, ¿no? Pero no hay nada peor que alguien que tenga mucha actitud y cero aptitud. Hay que balancear. Y aquí se ven esos dos temas, ¿no? El saber ser forma parte de la actitud y el saber hacer y conocer forman parte de la aptitud, ¿no? Y PMI no ha querido ser indiferente a esta teoría. Y dice, ahora sí vuelvo al concepto del project manager. Un project manager, un gerente de proyectos, tiene que saber ser, vamos a empezar por el saber ser, líder. Así empezaba esto, ¿no? Para que podamos definir que un project manager es competente, tiene que saber ser líder. Perfecto. Tiene que saber conocer todas las técnicas de gestión de proyectos. ¿Sí? Toma sentido, ¿no? Si vas a contratar a un director de proyectos, tiene que saber sobre dirección de proyectos. Toda la teoría que está ahí adentro. Tiene que saber ser líder, pero además tiene que saber hacer, ¿no? Todo lo que es estrategia y negocios, ¿no? Entonces, le das un enfoque muy fuerte a estrategia y negocios. Bien. Ese era el enfoque que funcionaba con los proyectos donde tú tienes el alcance claro y empiezas a implementar, ¿no? Pero la cosa evolucionó, hemos dicho, ¿no? Han evolucionado las cosas y ya no hablamos de gerentes de proyectos, de directores de proyectos, sino empezamos a hablar de agentes de cambio, ¿no? Que pero se maneja en la bibliografía como los change makers, los hacedores del cambio, los agentes de cambio, que son personas que no necesariamente son project managers, scrum masters, personas que están en el día a día en el proyecto, o sea, más bien son personas que están en el día a día del proyecto, pero no necesariamente ejecutando un rol de liderazgo, ¿no? No necesariamente son los jefes. Entonces, claro, ahí dices, entonces todos tienen que ser competentes en el proyecto, por supuesto. Y ahí cómo los homogenizamos para que todos sean competentes y ahí viene la evolución. Pasemos de que sepan las técnicas de gestión de proyectos a que conozcan las formas de trabajo, entre ellas evidentemente la gestión de proyectos, pero que también sepan hacer modelos de producción, que también sepan hacer y conocer cómo se pueden optimizar modelos Lean, BIM, Kanban, ¿no? Es decir, le amplías el espectro a la persona, porque obviamente para ser competente en un proyecto tiene que saber no solo gestionar proyectos. Perfecto. No nos interesa que sea solamente líder, no todos van a liderar el proyecto,
pero sí que todos tienen que manejar lo que antes se llamaban los soft skills o las habilidades interpersonales. Hoy PMI le llama, y en general la bibliografía actualizada le llama los power skills, ¿no? Porque soft sonaba muy débil, ¿ya? Power skills son habilidades blandas, habilidades interpersonales. Hasta feo término, blandas, interpersonales. Habilidades interpersonales que te permiten comunicarte mejor, resolver conflictos, negociar. Son habilidades que te permiten liderar, influir, manejar grupos, ¿no? Integrarte, trabajo en equipo. Ah, buenísimo, interesante, ¿no? Es decir, ampliamos el espectro porque, claro, no todos son líderes, sino que manejamos un espectro mucho más amplio. Y finalmente, esta visión de estrategia y manejo de los negocios los vamos a llevar a un ámbito donde se vuelve, y fíjense que este me gusta mucho, olfato de negocio, ¿no? Este business acumen es como una pericia en negocios. Tener pericia de negocios es una forma de poder tener esa visión, ese olfato de los negocios. Entonces, ya no es solamente formar parte del ámbito estratégico. Ya estamos hablando de algo un poquito más amplio, que es tener ese olfato de negocio y poder entender por dónde va el proyecto. No nos enfocamos solamente en construir la carretera. Ya tenemos que entender que esa carretera forma parte de un plan de integración nacional y es algo mucho más amplio. ¿Y qué está pasando en el país? ¿Y qué está pasando en el medio? ¿Y qué crisis se vienen? ¿Y cómo podemos afrontar y aprovechar esas crisis? Y viene por ahí, ¿no? Viene por ahí. Entonces tienes esa actualización que particularmente me parece muy interesante porque nos dio, y ya les hablo en primera persona, me dio la oportunidad de poder ejercer cargos gerenciales con ese enfoque, con un enfoque mucho más amplio que solamente el enfoque de la implementación de proyectos. Entonces, claro, ya se entiende por qué hacemos el cambio y entrando, digamos, en términos un poquito más técnicos, hay que ver que el entorno ha cambiado. La pandemia nos dejó con lo que se llamaba un entorno buca, ¿no? Volátil, incierto, ¿no? Pero esto ya cambió. Hoy estamos en medio de un entorno Bunny. Y claro, buca, Bunny, de repente estoy hablando términos que son muy nuevos y muy extraños. Pero básicamente lo que queremos decir aquí cuando hacemos mención al entorno Bunny es que las cosas han cambiado, las reglas de los proyectos han cambiado y ya no estamos en un entorno donde los proyectos se tienen que desarrollar en ámbitos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que eso es lo que normalmente nos ha manejado la dirección de proyectos hasta antes de la pandemia. Post pandemia, el mundo se ha vuelto mucho más caótico. Compartirán ustedes conmigo, no es una ciencia, pero el mundo se ha vuelto mucho más caótico. Y hay algunos pensadores creen que un nombre, digamos, para englobar este ámbito es ponerle nombre Bunny, que es frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Claro, refleja muy bien la nueva generación que está actuando hoy, tomando los nuevos cargos de gerencia, ¿no? Es gente ansiosa, es gente frágil, no se maneja de manera lineal, no es que voy a cambiar el tapiz, poner las maderas y ya está. Esto va a ser mucho más complejo. Tenemos que empezar a pensar en un formato no lineal. Y un formato no lineal es un formato en el que podemos ir, volver, experimentar y usar mucho, mucho del pensamiento heurístico, ¿no? Ese pensamiento de experimentación, un pensamiento muy pragmático. Y claro, hay que aceptar que este entorno es incomprensible, ¿no? Hoy nuestra realidad es incomprensible. Hoy vivimos en medio de un ambiente que podría bien mencionarse, el hacer colas en las gasolinas es el mejor ejemplo de lo que es Bani, ¿no? Es muy frágil, te genera ansiedad, no es lineal, se acabó, no se acabó, se abrió un nuevo surtidor, tienes que tomar decisiones en el camino. Y claro, no puedes esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Ojalá todos esperamos, pero ya cambiaron las reglas y tenemos que adecuarnos a estas nuevas reglas, ¿no? Por eso es que PMI ha generado este cambio. Y este cambio no es solamente un cambio de nombre, es un cambio de modelito, es un cambio de mentalidad global que está impulsando. Y por eso creía importante hablar de esto, porque tenemos que cambiar esa mentalidad de es mi proyecto y trabajo en esto a una mentalidad de son varios proyectos en los que estamos metidos y esos proyectos
se van a manejar de maneras extrañas y tal vez no los terminemos los proyectos y está bien. Nos va a causar ansiedad no terminar un proyecto, pero las necesidades, el mundo está evolucionando y cambiando de manera tan rápida que evidentemente nos tenemos que adecuar. Y eso implica, por otro lado, que tengamos que conocer muchas más formas de trabajo. Por lo tanto, en esta era que se denomina, desde que apareció el Internet, se denomina esta era como la era del conocimiento, que en esta era del conocimiento nosotros estemos mucho más enfocados en el aprendizaje, ¿no? El hecho que ustedes estén acá y que estemos trabajando en estas nuevas formas de trabajo y vayamos actualizándonos, es un excelente signo de que ustedes son las personas que están subidas en la ola, porque tenemos que encontrar y aprender todas las formas nuevas de trabajo que están apareciendo, ¿no? Por otro lado, tenemos que desarrollar nuevas y más habilidades de gestión de personas, como las personas están cambiando, las generaciones están cambiando, lo que sé de liderazgo, que pude haber aprendido de, digamos, un Maxwell, hoy se tiene que actualizar con un bogado, ¿no? Hablo de autores simplemente, pero a lo que me voy es que las formas de liderazgo que hemos aprendido probablemente tienen que ser reeditadas y eso es lo que tenemos que desarrollar en este punto. Y finalmente, claro, el olfato de negocio es desarrollar esa habilidad para que, ok, los datos están buenos, vivimos en la era de datos, perfecto, eso nos genera un pensamiento estratégico y de buena toma de decisiones, pero además conocemos teorías, formas de trabajo, perfecto, y manejamos al personal, pero tenemos que desarrollar nuestro olfato. Y eso es algo que, bueno, lamentablemente lo vamos a tener que hacer en cancha, ¿no? Equivocarnos, aprender, documentar y mejorar. Y vamos a ir por ahí. Para hacerlo muy resumido el taller, ¿no? Entiendo que nos queda poco tiempo, me voy a ir directamente a desglosar las formas de trabajo, ¿no? Entonces, o bueno, las tres aristas más bien. Primero voy a hablarles de las formas de trabajo, ¿no? Eh, ¿Hay más de una forma de hacer las cosas hoy en día? Sí. ¿Sí? Más de una forma de hacer las cosas hoy en día existe. Cuando te dicen, necesito que este estudio me inspire, sea un ambiente inspirador, estamos hablando de que sea un ambiente que permita implementar diversas formas de trabajo. Probablemente para cambiar el color de las paredes, sí tenga que utilizar formas de trabajo predictivas, donde voy a planificar, darle mucha planificación, escoger bien el color y hay que pintar y hay que poner plástico y tal cual, y hay que hacer todo para que la planificación predictiva avance a su ritmo, pero probablemente mientras voy pintando me encuentro con cosas. Me encuentro con cosas y en ese encontrarme con cosas, pues surgen ideas y en ese surgen ideas se puede explorar. Les doy un ejemplo, así en lo criollo que estamos viendo, en el ámbito así muy básico. De pronto estoy pintando las paredes, salpico un poco al techo y ese salpicón del techo resulta que le genera inspiración al cliente. Bueno, entonces ese salpicón se vuelve una obra de arte. No estaba planificada, ¿no? Pero tienes una forma de trabajo que se llama la agilidad o la planificación adaptativa, la que utilizas en ese ámbito, para hacer que ese salpicón pues termine siendo valor para el cliente. Buenísimo. Has tenido que adaptarte. Y si no sabes manejar esas técnicas de agilidad combinadas con estas técnicas de tratamiento predictivo, obviamente vas a terminar o borrando la mancha, ¿no? O va a quedar la mancha y cobrarás extra, no sé. Terminarás en algún conflicto que era de la era anterior. Entonces, conocer estas formas de trabajo es eso, es explorar la agilidad, ¿no? Esta forma de trabajo llamada agilidad o planificación adaptativa, iterativa, adaptativa, ¿no? Y por otro lado, conocer muy bien la planificación predictiva, ¿no? Dominar esos dos ámbitos va a ser fundamental en este punto. Además de esto, ¿no? Ya viendo la otra arista, entender que no es solamente liderar, no solamente se trata de que quienes somos directores de proyectos y manejamos equipos e implementaciones, vamos a ocuparnos solamente de liderar. Y es entender que las personas son personas, los proyectos normalmente son hechos por personas y que se necesita trabajar mucho este ámbito. Cómo inspirarlos, cómo motivarlos,
cómo construir una relación de largo plazo, cómo crear equipos de alto desempeño. Y esto va más allá de, a ver muchachos, salteñas para todos, viernes, va mucho más allá, ¿no? Es entender a estos autores como Tuckman, o entender a autores como Maslow, donde te hablaban, Herzberg, McClelland y demás, donde te hablaban de que el ser humano es un ser complejo, y que nosotros tenemos la responsabilidad, fíjense lo que acabo de decir, la responsabilidad de entenderlos, de dominar nuestras habilidades de comunicación, de llegar a las personas, de entender que lo que yo estoy diciendo para mí tiene sentido, pero para el interlocutor puede tener otro sentido. Y que en ese interín de comunicación, obviamente, te podemos llegar a tener alguna diferencia. De eso se trata el trabajar justamente estas habilidades interpersonales, ¿no? Entender que cada individuo es diferente, que estamos en una era de innovación, que tenemos que motivar la innovación, ¿no? Y que tenemos que crear ámbitos de trabajo sostenibles. Entonces, el desafío aquí es grande y obviamente no vamos a explorar ahora mismo todo lo que hay, pero sí quería que se vayan con la idea de que, claro, esto es importante y lo tengo que explorar. Bien. Ahora, eso probablemente es muy básico. Una pregunta que siempre me hacen y que me parece de alto valor es, ok, Enrique, ¿y cómo desarrollo mis habilidades blandas? Porque lo anterior está claro, ¿no ve? ¿Cómo desarrollo mis formas de trabajo? Pues tengo que tomar cursos donde aprenda cómo hacer agilidad, ¿no? Tendré que leer libros, porque es teoría, es aprender la teoría. Pero, ¿y esto de las habilidades blandas? Leo Maxwell y ya está. Miren, yo he participado hace años, ¿no? En la Academia de Liderazgo, ¿no? Un ámbito en el que, pues, algunas personas te seleccionaban. La academia duró un tiempo, era un campamento, estas dinámicas, ¿no? Un montón de cosas que obviamente con la teoría complementan muy bien, ¿no? Es decir, pones en práctica y en el ámbito y tal. Cuando terminó la academia, yo me hice una pregunta muy potente, ¿no? Y que hasta ahora me acuerdo. Y ese día, el día que estaba saliendo, ¿no? Nos graduamos, te dan tu cartón y todo. Y yo agarré y dije, soy más líder antes que entré acá. ¿Me siento más líder? Y la respuesta, tristemente, era no. No, porque claro, o sea, tenía un montón de conceptos, pero quedaron ahí, o sea, estaban ahí, ¿no? Como conceptos. Entonces decía, estudiar esto del liderazgo o todo esto que vamos a llamar power skills, ¿será suficiente leer libros, autoayuda? Y la verdad que no es suficiente, es necesario, ¿sí? Obviamente no hay nada peor que tratar de desarrollar esto intuitivamente, pero sí es necesario tomar cursos, es necesario ir a la academia, es necesario hacer eso, pero no es suficiente. A diferencia de las habilidades duras, ¿no? Que es estudiar y demás. Aquí no es suficiente. Aquí necesitas poner en práctica, experimentar y conocerte para poder ejecutar. Y mucho tiempo yo estuve con ese tema de, ¿y esto cómo se desarrollará? Y encontré un consejo que se los transmito que creo que es de mucho valor, ¿no? Ok, ¿cómo te vuelves más líder, Enrique? Bueno, fácil. Tienes que involucrarte con personas y el mejor lugar donde puedes hacer esto es en los voluntariados y en las clases, ¿no? En las clases porque siempre, y está de moda y me parece excelente, yo también lo hago, armar equipos de trabajo, ¿no? Porque en los equipos de trabajo juegas a ser líder, juegas a ser comunicador. ¿Y qué pasa si lo haces mal? ¿Qué pasa si te portas como un tirano, ¿no? Bueno, aprendes. El equipo te da la espalda, se aplazan, no pasa nada, repites el módulo, pero aprendes. En el trabajo no puedes jugar a ser tirano, ¿no? Si te toca ser jefe, gerente o algo y juegas a ser tirano a ver qué pasa y no salen bien las cosas, te cuesta tu trabajo, cuesta vidas, empleos, ¿no? Es decir, es un ámbito complejo. Y el otro ámbito donde funciona muy bien aplicar y desarrollar este tema de los power skills es en el voluntariado, ¿no? Cuando uno se suma a un voluntariado de lo que sea. PMI tiene su voluntariado, pero si quieres te vuelves de tu comunidad, lo que sea, ahí juegas y pones tus habilidades en juego
y descubres y te descubres fundamentalmente cómo funcionas como líder. Entonces, las aulas, ¿no? Y los voluntariados particularmente me parecen espectaculares arenas de trabajo para que pongas en práctica todo eso que vas aprendiendo de las habilidades blandas. Finalmente, la pericia de negocios, ¿no? Ser un perito en negocios, ¿no? Es tomar decisiones eficaces, efectivas, no dilatarlas mucho y tener asumo, asumo la responsabilidad de mis decisiones, ¿no? Eso es algo muy importante. Cuando tú estás a la sombra de alguien, evidentemente no puedes hacer esto, pero un consejo que yo recibí, que se los transmito ahora para desarrollar este business acumen o esta pericia de negocios, este olfato de negocios, es cuando tú tomes un proyecto o tomes un cargo de responsabilidad, traza un destino. Acá queremos ir, ¿no? Este es el destino al cual queremos ir. Y mueve el barco hacia ese lado. Y haz todo lo posible para llegar a ese puerto. Puede ser que te estés equivocando, ¿no? Rara vez las personas se equivocan, pero es tomar esa decisión y moverte en esa línea. Lo contrario es qué hacemos, pensemos, manejemos, ¿no? Es decir, diluir la responsabilidad entre muchas cabezas. Este business acumen, esta pericia de negocios, ¿no? Eh, marca más bien el project manager tiene que tener la capacidad de decir, ahí hay oro, en esa isla está el tesoro, ¿no? Entonces, para desarrollar esto, obviamente, uno tiene que estar conectado con el ámbito empresarial y demás para conocer qué está pasando, ¿no? Tampoco trazas un destino sin saber si vas a encontrar o no oro, ¿no? Eso sí que sería irresponsable, ¿no? Pero a eso se refiere este punto y esa es la forma natural para desarrollar esto, ¿no? Bien, a este punto, ¿no? Ya podemos concluir que estamos tratando de llegar a una amplia variedad de profesionales. Como parte del Project Management Institute, les puedo decir que el objetivo es llegar a una amplia, ya no solo a los project managers. Si se dan cuenta, todo lo que les estoy explicando bien podría calzar en muchísimos roles de perfiles. Es más, los últimos talleres que me tocó dar, normalmente me gusta la presencialidad, me ha tocado abogados, ¿no? Yo normalmente vengo, bueno, seguramente van a explorar mi LinkedIn, la página web, algo que tengo para ver la trayectoria. Normalmente trabajaba, digamos, con gente de tecnología. Últimamente me ha tocado abogados, médicos, ¿no? Otras profesiones que, claro, toma sentido que desarrollen estas habilidades porque esto es para todos, ingenieros civiles, obviamente, ¿no? Va siendo mucho más amplio, por lo tanto, el entrar en materia de lo que es el project management es muy rico, ¿no? Entender todos los procesos que manejas, todas las herramientas que están dispuestas dentro de esto, termina siendo algo muy rico, ¿no? Y bien, bueno, como no la he hecho, normalmente me gusta hacer las clases un poco más interactivas, pero el tiempo a veces es un poco cruel y escaso, así que voy a generar yo las conclusiones. Seguramente ustedes también generarán las conclusiones por su lado, pero para ir concluyendo esto, ¿qué les puedo decir? ¿No? Yo pienso que, a ver, si entramos en un ámbito de reflexión, podemos pensar que no, la actualización es necesaria. Bueno, esa es una conclusión bastante obvia, ¿no? Pero además de ser necesaria la actualización, es necesario saber hacia dónde me actualizo, porque en el mundo del conocimiento, en la era del conocimiento, donde todo está disponible, me puedo actualizar en todo. Puedo aprender a desarrollar software, inteligencia artificial, puedo todo, en todo lado puedo actualizarme. Entonces, una apuesta a ganador es actualizarme justamente en estos tres temas. Formas de trabajo, ¿no? Entender más formas de trabajo, que inteligencia artificial, que programación, qué tipos de construcción, qué BIM, qué Lean, ¿no? Entender esas formas de trabajo. Obviamente, sin descuidar mis habilidades interpersonales, lo que llamamos aquí los power skills. Y para nada, porque eso es fundamental, dejar de lado mi pericia de negocio, participar de manera incumbente en el negocio para que obviamente puedas irte desarrollando. Entonces, primera conclusión que yo creo que podríamos sacar de esto es
es necesaria la actualización en esa línea, en esas tres aristas. Y obviamente los cursos de gestión de proyectos de Project Management Institute ofrecen estas actualizaciones. El programa que patrocina esta charla, evidentemente, tiene todo eso en su contenido para que todos salgan, pues, evidentemente, con esa actualización. No, creo que es la primera conclusión importante que podemos ver de todo lo que hemos visto, ¿no? La segunda conclusión importante es que esto ya no es solamente para project manager, para directores de proyectos, para quienes van a estar liderando los proyectos, sino para cualquier persona que trabaje en proyectos. Y claro, toma sentido porque ya desde hace una década o un poco más, Bolivia ha tomado un giro donde genera mucho más valor en sus negocios y proyectos sociales, ¿ya? A través de los proyectos que a través de los procesos. Y ese es un cambio interesante que se ha dado en el ámbito, porque mucha gente trabaja en proyectos. Tú hablas, estoy metido en un proyecto, los emprendedores están metidos en emprender es un proyecto, ¿no? Y el ámbito de procesos se ha reducido, es muy puntual, muy controlado y tiene su mercado y es necesario, pero la mayoría de las empresas están generándose valor o generando valor social a través de los proyectos. Entonces, toma mucho sentido que, como una segunda conclusión, todos quienes trabajamos relacionados a un proyecto conozcamos de este tema para no ser los especialistas que nos contratan para poner esta tecla en este lugar y salgo, sino para estar mucho más involucrados y obviamente eso nos hace más competitivos versus aquellos que se quedaron en yo voy, quito alfombras, pongo piso y no hago nada más. Bueno, gracias Señor, yo necesito una habitación que me inspire. Entonces, te va a dar una competitividad interesante este segundo elemento. Bien, creo que eso es lo más útil que nos podemos llevar de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pienso que en el tiempo que hemos designado para esta clase, nos podemos llevar esos conceptos y obviamente quiero dar paso, ¿no? A las preguntas que pudieran tener, ¿no? Todo lo que quisieran eh, comentar, ¿no? Todo lo que les gustaría explorar, si algo les llama la atención de todo esto, eh, evidentemente me gustaría escucharlo, ¿no? Para ver si de alguna forma puedo responder las preguntas. Bien, Lisbeth, terminado la exposición, ¿no? Tratado de que entre más o menos en media horita y bueno, ahí ya quedo a disposición del foro para hacer algunas consultas si tuvieran, ¿no?